If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. La historia del independentismo canario tiene dos nombres propios. Uno es el de Secundino Delgado y el otro es el de Antonio Cubillo. El primero agitó las conciencias canarias desde la obligada emigración a finales del siglo XIX y principios del XX. El segundo hizo lo mismo desde su exilio en Argel. Era la época en la que la dictadura de Franco desfallecía y España trataba de entrar en la democracia. Con él, con Antonio Cubillo, el independentismo canario tomó una dimensión internacional. Hoy exploramos la vida y la trayectoria de Cubillo. Episodios Insulares. Paola Llinares. Sebensui López Trujillo, bienvenido. Muy buenas. Bueno, Sebensui hizo su tesis, él es historiador, hizo la tesis sobre Antonio Cubillo y acaba de publicar su libro, basado en esta tesis, titulado Antonio Cubillo del antifranquismo al independentismo africanista, editado por Le Canarien Ediciones, y en el libro hace un repaso cronológico por la evolución del propio Cubillo y con él de esa segunda fase del independentismo canario, protagonizada por el movimiento que fundó, el MPAYAC. Vamos a empezar, Sebensui, primero conociendo de qué familia procedía Antonio Cubillo, dónde se crió, en qué contexto. Bueno, Antonio Cubillo nace en La Laguna en los años 30, en el seno de una familia que podríamos denominar, bueno, de clase media, es decir, una familia, digamos que económicamente capaz de enviar a su hijo a estudiar, a tener estudios superiores, pero en unas circunstancias, como todos sabemos, en los años 30, con el golpe militar, el padre había sido, por poco tiempo, pero había militado políticamente y había sido concejal del Ayuntamiento de La Laguna durante el periodo de la República. Entonces, con esa circunstancia, entendieron que era mejor alejarse de los centros urbanos principales y acabaron en Ico de los Vinos. Entonces, digamos que él, aunque nació en La Laguna, la mayor parte de su infancia, antes de que luego se desplazara a estudiar en un internado a Santa Cruz de Tenerife, vivió en el barrio de Buen Paso, en Ico de los Vinos, ¿no? Su madre era maestra, originaria de Lanzarote, y su padre se dedicaba a temas de comercio. Nace en 1930 y más o menos en la década de los 50 está ya en la universidad. ¿Qué estudia? ¿Por qué se decanta? Él inicialmente, digamos que titubea un primer año, empieza estudiando ciencias, pero luego ya rápidamente pasa a estudiar abogacía y ahí, bueno, en la Universidad de Laguna, él digamos que inicia su proceso de politización o de posicionarse, digamos, a favor de los movimientos sociales en esa etapa. Es donde él tiene ese primer contacto con lo que es la contestación social, primero inicialmente, por supuesto, contra el franquismo, y lo hace en un momento también clave de surgimiento del movimiento estudiantil en Canarias. Se está reorganizando la oposición al régimen después de varias décadas de desaparición total, digamos, ¿no? Prácticamente total, que se hace a través de los estudiantes, que son los primeros, digamos, que toman la calle, que hasta ese momento había estado ocupada por las posiciones del régimen, y ellos se incorporan a la protesta, sobre todo a través de la reclamación de la bajada del precio de las guaguas. Se van a vivir situaciones bastante tensas, donde los conflictos van a ser bastante intensos, con quemas de guaguas, destrucciones de bastantes vehículos, varios días de enfrentamientos con la policía que estaba completamente desbordada, y en ese contexto él empieza, digamos,
a relaborar y a alinearse con, todavía por supuesto de manera como muy inmadura, ¿no? Muy inicial. Uh-huh. Y en el libro destacas los viajes que hizo Cubillo en 1952 y 1954 a Madrid primero, a Italia después, pasando otra vez por la capital de España. ¿Qué le enseñaron esos viajes a Cubillo? Claro, hay que entender que Cubillo forma parte de una generación de nuevos opositores, digamos, ¿no? Con unas claves distintas, y dentro de ese proceso de reaparición de esa nueva oposición al franquismo, la importancia de los viajes. Ver primero en Madrid la movilización estudiantil, que si aquí era importante, allí el nivel, digamos, era total y absoluto, es decir, era una cuestión que se había extendido con conflictos bastante duros y era algo que se palpaba en la Complutense, por ejemplo, ¿no? Y también, por supuesto, desplazarse a otros países con modelos ya democráticos que para él eran, por supuesto, así por comparativa, era muy interesante, ¿no? Es decir, él se daba cuenta, en ese momento empieza él a darse cuenta que había modelos mucho más abiertos y que él entendía que hacia ahí debía caminar, ¿no? Bueno, y quien se haya acercado, aunque sea un poco, a la figura de Antonio Cubillo, verá que tenía un liderazgo muy fuerte, ¿no? Ya en esos años estudiantiles de Antonio Cubillo, ¿se empezaba a significar él como líder en esas protestas o en algunas demandas en la universidad? Sí, también es uno de los atributos que nunca abandonará, y es esa capacidad de liderazgo que tenía. La documentación lo presenta incluso ya desde el primer momento, pues dando discursos desde la balconada de la universidad, y luego ya como abogado laboralista, pues por supuesto, será el principal, líder. Él va a capitanear los principales conflictos laborales en Canarias de finales de la década de los 50 y principios de los 60, y él va a ser casi un sindicato clandestino, él mismo, su despacho, ¿no? Claro, llegamos ya a esa etapa importantísima en su evolución como abogado laboralista. Se colegia en el año 1956 y en un contexto cuando surgen otros abogados de los que Cubillo forma parte que empiezan a defender esos derechos fundamentales frente a una justicia que estaba al servicio del régimen franquista y que siempre resolvía en favor de las empresas. ¿Qué malas prácticas se producían entonces en las empresas hacia los trabajadores y cómo era posible que siempre ganaran ellas? Cuando el régimen implanta un nuevo modelo, en el apartado laboral lo primero que hace es crear un sindicato vertical único, donde se suponía, en teoría, que debían resolverse los conflictos entre patronal y trabajadores, ¿no? Pero lo cierto es que a pesar de esa buena voluntad inicial, los conflictos solían resolverse de la mano del empresariado porque era el que tenía, digamos, la capacidad de presión, los medios, la influencia. Entonces, al final, digamos que el sindicato se acabó convirtiendo en un lugar en el que difícilmente los trabajadores tenían capacidad de imponer sus intereses, ¿no? Y con total frecuencia se acababan imponiendo los de la empresa. La incapacidad del Estado de llegar a determinados lugares, ¿no? Rurales, espacios, ahí ya nos encontramos con casuísticas de todo tipo. La influencia de las élites locales, la influencia de la Iglesia. Y ahí se mezcla un poco todo y hay una casuística de prácticas de trabajadores a los que no les pagaban porque no iban a misa, el cura no les había firmado que habían ido a misa los 4 domingos y entonces pues no les pagaban, ¿no? Es decir, prácticas de ese tipo que nada tenían que ver ni siquiera con la propia legalidad del régimen, ¿no? Es decir, se incumplía su propia legalidad también. Y Antonio Cubillo pone en marcha el primer despacho laboralista de Canarias, que estaba en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué novedades introduce él en ese despacho y cómo consigue que los trabajadores empiecen a ganar pleito frente a las empresas? Claro, él siempre dice que cuando empezó perdía todo, ¿no? Porque el sistema estaba completamente bloqueado, era imposible acceder. Nos planteaba incluso que en la mayoría de las empresas se les hacía firmar a los trabajadores una carta de baja voluntaria de la empresa sin fecha. También, evidentemente, como los procesos se dilataban en el tiempo, un trabajador denunciaba a la empresa, ya estaba fuera, no cobraba. Claro, todo ese tiempo iba en contra del propio trabajador que necesitaba sostenerse. Cubillo, ese es el contexto que se encuentra, y entonces empieza a tomar medidas para intentar revertir esto. La primera es crear una novedad muy interesante para el caso del laboralismo en Canarias, que tiene que ver con lo que se llama un sistema de iguala, que no es otra cosa que un contrato que firmaba Cubillo como abogado con los trabajadores de manera individual, y él, a cambio de una cantidad mensual, los defendía, digamos, contra este tipo de prácticas. O incluso si se producía un despido de este tipo, él
con esa caja, digamos, de resistencia que creaba a través de esos pagos, le iba abonando las mensualidades para mantenerlo, digamos, mantener la voluntad del trabajador y que no tuviera que verse obligado a ceder ante la empresa. Esa es una parte importante, porque le va a dar a Cubillo como un sostenimiento, eso le va a dar solidez a medida que van incorporándose trabajadores de distintos sectores. Al propio movimiento obrero que comienza a resurgir le da esa fortaleza de poder afrontar multas, de poder afrontar despidos. De repente Cubillo empieza a tener la fuerza gracias a ese sistema de igualas. O sea, estamos hablando de un despacho con mucha fuerza, muy poderoso, ¿no? Tal es así que gente de Gran Canaria, también jóvenes, abogados, recién salidos de la facultad, como Carlos Suárez o Fernando Sagaceta, vienen a Tenerife a ver el despacho de Cubillo y a copiar sus prácticas, su modelo, para implantarlo en Gran Canaria. Luego también él, digamos, que utilizará una retórica falangista o franquista para intentar evitar, digamos, que estas protestas o estas luchas laborales fueran identificadas como disidencia política y entonces cayera sobre él y sobre sus defendidos toda la parte de la represión. Y él siempre se manejó ahí, ¿no? Sobre las 12 horas del día 31 de mayo de 1961 se formó una manifestación no autorizada de obreros panaderos en la Plaza de la Candelaria de esta capital, la cual fue organizada y dirigida por el procesado, mayor de 18 años, de buena conducta y sin antecedentes penales, don Antonio Cubillo Ferreira. Declaración del fiscal ante el juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 31 de agosto de 1961, procedente del archivo personal Antonio Cubillo Ferreira. También identificó 9 acciones sindicales que no sé, digamos que llevaban décadas sin aplicarse, convocatorias de huelgas que estaban prohibidas, concentraciones que se acababan convirtiendo en manifestaciones porque las convocaban en un sitio y luego se desplazaba hacia la sede del gobierno civil, de manera que se convertía en manifestación de una manera un poco así velada, el envío de cartas abiertas firmadas por él, es decir, todos los documentos que él divulgaba, tuvo la habilidad de saber que si lo firmaba no podían ser considerados propaganda ilegal, porque estaban firmados. Entonces le acababan así poniendo una pequeña multa por una cuestión, digamos, de irregularidades en las publicaciones de este tipo de papel y tal, pero no eran capaces de hacerle, digamos, perseguirlo de manera más clara. Es decir, todas esas pequeñas cosas que él va incorporando le van a dar cada vez más fortaleza, no solo a él como abogado laboralista, sino al propio movimiento obrero, que está resurgiendo en ese momento. Ponnos algunos ejemplos de esos grandes conflictos que él empieza a ganar, los más sonados. Sí, él tiene un conflicto muy importante en el puerto. El puerto es uno de los espacios más combativos, es decir, la zona portuaria. Pero yo diría que los conflictos más destacados son, por una parte, el conflicto de los obreros panaderos. Es decir, hay un intento por parte de un grupo empresarial fuerte, mayoritario, de concentrarse y crear una gran cooperativa donde todos confluyan para tecnificarse, y ahí él va a capitanear esa lucha, ¿no? Esos más de 200 despidos previstos, va a ser uno de los grandes conflictos donde él va a aplicar gran parte de las acciones que he comentado, de concentraciones frente al gobierno civil, de cartas abiertas enfrentándose directamente al gobernador civil, el boicot de la producción, donde van a introducir elementos en el pan, es decir, pues van a aparecer colillas, es decir, cosas para crear alarma social. Y otro de los grandes conflictos que me parecen más destacados es el de las lecheras, que se organizaron para enfrentarse al régimen, en tanto que había prohibido la comercialización de leche a granel, es decir, las lecheras habían estado muchísimo tiempo vendiendo leche puerta por puerta, era un modelo de vida, de subsistencia tradicional, y ellas, ante la prohibición, que es de un día para otro, el gobernador se dice, tenemos que aplicar la ley sanitaria y a partir de este día no se puede vender leche por las casas, ¿no? Evidentemente, el otro trasfondo es que tenemos las grandes centrales lecheras que se acaban de instalar, Iltesa, Selgán, digamos que van a absorber todo ese comercio. Ellas, a la desesperada, porque la situación ya era bastante límite, buscan en aquel momento un referente, porque no había otro, que era Antonio Cubillo. Él las organiza, se da cuenta de que aquello difícilmente lo puede frenar jurídicamente y entonces intenta movilizarlos a ver si esa presión sirve para hacer recular a la administración. Están 2 días de concentraciones frente al gobierno civil,
llevan, en fin, todos los cacharros, las lecheras, es decir, toda una puesta en escena, que es algo también interesante que él puso en marcha. Él aparecía en aquel contexto con la toga y se presentaba con una serie de documentos de reclamación que directamente quería presentar al jefe del Estado y lo hacía a través del gobierno civil. Digamos que la idea principal era, si Franco supiera esto, no pasaría. Los que están viciados son sus subordinados y por eso estamos en esta situación. Incluso en los informes aparece que él entra en algunos momentos en el gobierno civil, es decir, a la fuerza, con los manifestantes, al grito de Franco, Franco, ¿no? Y bueno, en fin, no consigue resolver la situación, pero a él le causa, lo lleva ya al límite de su enfrentamiento con el Estado y termina refugiándose, acogido por una lechera, tiene que refugiarse algún tiempo en Tegueste, hasta que el padre consigue sacarlo de aquí, ¿no? Antes de irnos al exilio, porque este suceso de las lecheras será el que al final le haga o le obligue a salir del país, quería preguntarte por la relación que tuvo Cubillo con el Partido Comunista de España, porque fue una relación entre interesada e incómoda a la vez, ¿no? Sí, él cuando inicia su actividad opositora, digamos que aprovecha lo que queda de oposición anterior, superviviente, que en el caso canario, sobre todo en Gran Canaria, es una maltrecha oposición comunista, y él se apoya un poco en la infraestructura que le puede dar, sobre todo en los momentos iniciales, porque es verdad que no tenía experiencia, no tenía infraestructura, no tenía apoyo exterior, y eso se lo va a dar el Partido Comunista. Los comunistas gran canarios, que en este caso incluso estaban divididos en dos grupos, una pequeña escisión que tenía, y él, a través de Canarias Libre, que esa es otra parte yo creo que interesante, en el que él participa esa fundación, se incorpora. Y él, bueno, digamos que ellos se toleran porque los comunistas, evidentemente, el trabajo que está haciendo Cubillo como abogado laboralista, para ellos es muy valioso. Es decir, está trabajando directamente con la clase obrera, los está movilizando, los está organizando, está creando enfrentamientos con el régimen. Claro, el Partido Comunista, que llevaba ya tiempo, es decir, en el ostracismo total, pues aquello le va a dar una vida increíble. Entonces van a regañadientes, y digo a regañadientes porque las posiciones nacionalistas que ya Cubillo empieza a mostrar, para los comunistas resulta ser bastante incómodas. Pero bueno, mientras Cubillo está aquí, bueno, pues digamos que gestionan un poco esa incomodidad. Ambos, incluso él en un momento determinado, viaja a París a conocer a la cúpula, y ahí habla incluso con Carrillo, y ahí tenemos el primer desencuentro entre ellos, que es claramente por las posiciones nacionalistas de Cubillo. Él, cuando sale de aquí vía Marruecos, va a París directamente a encontrarse con los que en aquel momento él consideraba que podían ser los únicos que le podían echar una mano una vez fuera de las islas, y efectivamente lo acogen, pero en el proceso, digamos, de ver cuál va a ser el papel de Cubillo, cómo se va a insertar, pues allí ya el enfrentamiento es total, las posiciones serán irreconciliables, Cubillo nunca cederá a las posiciones del PC, y luego, vamos, el enfrentamiento será hasta el final. Bueno, y a pesar de los intentos de Antonio Cubillo de evitar esa represión franquista, lo cierto es que sufrió multas, encierros, procesamientos, estaba en el punto de mira del régimen franquista hasta que se vio obligado a exiliarse, ¿no?, a abandonar el país. Decíamos que fue por este suceso de las lecheras, ya la gota que colmó el vaso, digamos. ¿Por qué tuvo que huir directamente y cómo hizo, dónde fue en un primer lugar? Sí, el conflicto de las lecheras es la clave. En aquel momento él ya utilizaba la técnica de fotografiar las concentraciones para luego mandar ese material fuera para presionar. Él sabía además, en el caso concreto de las lecheras, que ya no había ninguna vía jurídica y que lo único que le quedaba era que el régimen se sintiera presionado por la mala prensa internacional. Entonces le pidió a un simpatizante que tenía una cámara de fotos que tomara instantáneas de la concentración de las lecheras, y bueno, la policía se percata y entonces lo detiene. Y digamos que le saca la confesión de que es Cubillo el organizador de todo aquello, ¿no? Lo detienen, le hacen un registro de su casa y del despacho, y además ahí le encuentran un rollo de papel higiénico en el que él había escrito un discurso de Franco medio parodiado. Eso, sumado a los conflictos que ya traía. Además ya había sido por un conflicto laboral en el puerto encausado
por insultos a autoridad militar. Esto ya le suponía otro consejo de guerra por insultos al jefe del Estado. En fin, estaba presionado por todas partes. Entonces, bueno, él va a entrar en la cárcel después de ese momento. Si lo detienen, va a la cárcel. Ahí está bastante tiempo, algo más de un mes. Pero él sabe que desde que salga, el procedimiento es que los militares se hagan con él y el proceso sea como el que ya había padecido Fernando Sagaceta y otros compañeros de Canarias Libre, que ya estaban cumpliendo penas. Y él idea toda una estratagema apoyándose en algunas personas, en su padre sobre todo, para que consigan sacarlo de la cárcel sin conocimiento de los militares y en ese momento tener ese pequeño margen para salir, esconderse y ya preparar su exilio. Con un mercante se va a Safi, a Marruecos, y de ahí ya pasa a París. Bueno, y tenemos a Antonio Cubillo, como nos contabas, en París, en Francia. Allí crea el MAC, el Movimiento Autonomista de Canarias, del que se autoproclama secretario general. ¿Cuáles eran los objetivos de este MAC? Él llega a París y piensa que se va a insertar con los comunistas porque los comunistas le van a permitir mantener sus posiciones nacionalistas y a seguir combatiendo el franquismo desde el nacionalismo canario, con el apoyo de los comunistas. Cuando se da cuenta que eso no va a ser posible porque los comunistas no tienen ningún interés, ni Cubillo tiene nada que ofrecerles ya a los comunistas porque está fuera, ya no está haciendo ninguna labor con la clase obrera, entonces él, una vez rompe toda relación con los comunistas, se da cuenta de que necesita crear alguna figura para poder presentarse e insertarse dentro de los movimientos de oposición que hay en París y en el entorno, ¿no? Entonces, desempolva lo que yo creo que era un proyecto inicial que tenía en mente, de hacer una especie de organización ya para el interior, pero que no acaba de concretarse, y ahí lo acelera todo y crea el movimiento autonomista canario. No es casual que utilice autonomista porque evidentemente eres consciente que en ese contexto con posiciones independentistas no va a ser acogido de ninguna de las maneras. Pero yo creo que lo más importante ya en su exilio es que se cruzan dos hechos fundamentales. Uno es una persona, que es Attilio Gaudio, que es un antropólogo italiano que ya había estado en Canarias y que tiene vínculos con el gobierno argelino, que había accedido a la independencia recientemente, en el momento en que Cubillo llega, en torno a esas fechas, estaba accediendo a la independencia y empieza a convertirse en un país que acoge a los grupos y movimientos de oposición a los regímenes antidemocráticos y sobre todo a los movimientos de liberación nacional africanos que en aquel momento estaban, en fin, creciendo por todas partes, ¿no? Y Argelia se convierte en el lugar en el que se acogen a todos esos movimientos, se les da infraestructura, se les ayuda, se les apoya. Y bueno, Attilio Gaudio va a ser ese enlace con el gobierno argelino. Ya Cubillo venía del Congreso de Moscú, al que lo había mandado el PC. Bueno, lo había mandado o Cubillo accedió, no está muy claro exactamente si lo envía. Y ahí vive la euforia anticolonial que se estaba viviendo en el contexto afroasiático, y él queda fascinado por aquello, ¿no? Va a Argel, se reúne con el presidente y le autoriza a fijarse allí, ¿no? Y él va como secretario general del MAC inicialmente. Y ya una vez llega a Argelia, el contexto cambia y va a tener que volver a cambiar porque ya el MAC no le vale. Y ahí es cuando monta el MPAYA, que es el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario. Sí, ese es el momento clave. Allí, bueno, inicialmente, cuando llega, es verdad que sigue sin acabar de cogerle la medida al contexto. En Argel, primero se relaciona con un movimiento de veteranos militares de la Guerra Civil, que era Tercera República, pero una vez que él empieza a vincularse con los movimientos de liberación nacional africanos y con sus principales líderes, ya aquello cambia por completo. El gobierno argelino le da un puesto de profesor en la Universidad de Argel para que se sostenga, digamos, ¿no? Y ahí conoce a Mameri, que es yo creo que uno de los personajes más interesantes, sobre todo vinculado a Antonio Cubillo, porque es el que le va a dar las claves de todo ese proceso, ¿no? Y es un investigador interesado en todo el tema que tiene que ver con el mundo bereber. Pensemos que aunque hoy nos resulta súper normal, ¿no?, pensar en Antonio Cubillo y pensamos en guanchismo, pensamos en africanismo, pero Cubillo todavía no está planteando nada de eso. Tendremos que esperar toda una serie de años hasta
creo que a partir del año 66 aproximadamente empiezan las primeras proclamas. Evidentemente cuando se inician ya son imparables y forman parte principal de todo su argumentario, ¿no? Pasan a ser, el guanche pasa a ser el elemento fundamental de todo esto, pero hasta ese momento no se ha producido. O sea, bueno, es lo que hace claramente en menos de un año, él abandona el MAC, queda sustituido por el MPAYAC, un movimiento que lo que ya no promulga la autonomía, sino la autodeterminación y la independencia, crea una bandera, todo esto, digamos, de la mano de Mameri y de otros líderes africanos que le dicen, bueno, si tú te quieres insertar aquí, es imposible que tú vengas como un autonomista. Tú tienes que crear un movimiento de liberación nacional y conseguir que Canarias sea reconocida como territorio no autónomo, es decir, como colonia que pertenece a África y por lo tanto tiene derecho a su independencia. Eso es lo que tienes que hacer. Y él se da cuenta que esas son las claves. Siguiendo con la línea de lucha de nuestro movimiento, establecida por el comité director, comenzamos la publicación clandestina de nuestro boletín Canarias como órgano oficial de información, para que presidiendo y siendo el portavoz de todo el pueblo canario, llegue a los lugares más recónditos de las islas, contando con la colaboración espontánea de todos. Boletín informativo del Movimiento Autonomista Canaria, publicado en julio de 1963. Y el MPAYAC, enseguida vamos a hablar de eso porque empieza a tener bastante repercusión internacional. Sin embargo, tarda casi una década en tener presencia relevante de militante dentro del archipiélago. ¿Cuándo y por qué empieza a convertirse en una opción de militancia para muchos canarios? Curiosamente, el MPAYAC empieza a tener primero un recorrido a nivel internacional. Muy pronto es reconocido por el contexto africano, empiezan a reconocer a Canarias y a interesarse por Canarias, pero en el interior apenas, digamos, tenemos apoyo. Realmente empieza el movimiento a tener impacto, empieza a tener militantes capaces incluso luego de desarrollar la violencia política, que eso lo hablaremos seguramente ahora, a partir de que Argelia accede en el año 75 a facilitarle una hora diaria de radio en Radio Argel que llegaba a Canarias. Y ahí empieza, digamos, la gran divulgación de las ideas de Cubillo y de su movimiento, y ahí empieza ya a organizarse en el interior grupos que contactan con la dirección en Argelia y empiezan a funcionar de manera ya intensa y con grupos numerosos, digamos, para el tipo de movimiento que era. No podemos olvidar que es un movimiento que utiliza la violencia política, que eso es importante, o la va a utilizar a partir de noviembre del 76. Y ahí es cuando la cosa, digamos, arranca. Pueblo de Canarias, patriotas, militantes, amigos y colaboradores que trabajan por nuestra causa. A partir del día 29 de abril debe comenzar ya la lucha abierta contra el maldito colonialismo español. Los patriotas deben tener presente que hay que sabotear toda clase de objetivos económicos, es decir, las Canarias le deben costar caras al poder godo. ¡Viva Canarias libre e independiente! ¡Viva la República Guanche, la Guayac Guanche! ¡Fuera el maldito colonialismo español de Canarias! La independencia o la muerte, el pueblo guanche vencerá. ¿Cuándo se inicia la fase armada? Me decías antes, si no me equivoco, en 1976. ¿Qué tipo de acciones llevaron a cabo y durante cuánto tiempo? Inicia en noviembre del 76, muy vinculado, evidentemente, dentro del contexto africano. La lucha armada estaba extendida en la mayor parte de los movimientos de liberación, entonces él lo incorpora como un elemento más y considera que en Canarias evidentemente no se puede dar un proceso de lucha armada abierta porque no hay ninguna posibilidad de victoria, pero él considera que le sirve para hacer ruido internacional y seguir apoyando toda la campaña diplomática que él había estado desarrollando. Porque lo que interesa es poner artefactos explosivos de baja intensidad, normalmente avisando, digamos, sin estar dirigido directamente a las personas, porque lo que quiere es recopilar toda esa información y que cuando en el exterior se plantee el tema canario, ese dossier se pueda juntar y diga, bueno, en Canarias hay un respaldo social claro, fuerte, comprometido, que está incluso aplicando lucha en las calles. Entonces, aprovechando la muerte por parte de la policía de Bartolomé García Lorenzo, se crea una explosión social en Santa Cruz de Tenerife y él lo utiliza para decir, el colonialismo español nos ataca, nosotros es el momento de justificar, digamos, nuestro inicio de la lucha armada. Y entonces, entre noviembre del 76 inician los primeros atentados, vamos a decir, las primeras bombas, y terminan ya en abril del 79,
77 aproximadamente, cuando él ya le hacen el atentado, ¿no? Te fuiste, Sebenzui, directamente al intento de asesinato de Antonio Cubillo, pero quiero saber por qué, porque fue importante el hito que marcó tanto el punto álgido del M-Payac como también el principio de su caída, ¿no? Que fue en el año 78, como decías, cuando la OUA propone que las siguientes cumbres de jefes de Estado, que Canarias se declare como territorio no autónomo y esté a punto de llegar incluso hasta la ONU, ¿no? Para que se debata allí. Sí, hay toda una serie de éxitos diplomáticos, digamos, desde el año 64 hasta el año 77 aproximadamente, pero en esa última etapa, en ese momento de febrero del 77, precipitan las cosas. El gobierno español no podía asumir, no podía creer que una sola persona con escasa infraestructura, fuera capaz de, digamos, crear el apoyo tan grande que consiguió dentro de los países africanos, dentro de la OUA, ¿no? Que era la organización, hoy Unidad Africana, que era la que, digamos, gestionaba todo este tipo de cuestiones. Y de un día para otro se consigue que Canarias sea reconocida como territorio no autónomo y que se dé pauta a la ONU para que el secretario general del M-Payac, que era reconocido el representante de los canarios, para que negocie España un calendario de descolonización. Claro, ahí saltan todas las alarmas y de febrero a abril el gobierno español toma todas las medidas posibles para intentar frenar aquella situación. Hacían una campaña brutal diplomática. Eso habrá que estudiarlo, no hemos tenido todavía acceso a esa información, por eso verán que en el libro solo puntualiza algunas cuestiones, porque todavía esa información no está accesible. Uh-huh. Y luego atacan directamente a los grupos de acción en las islas, desmantelan toda la capacidad armada que tenían, y ya como acto más desesperado, antes de eso decir, bueno, si Cubillo va a presentarse en la ONU y esto va a suponer que nos van a obligar a firmar con este señor un calendario de descolonización y vamos a tener que salir de las islas, vamos a eliminarlo. Y entonces, bueno, con pautas desde el Ministerio del Interior, eso está, digamos, incluso judicializado, Cubillo fue indemnizado. Intentan eliminar a Cubillo, no lo consiguen, pero lo inhabilitan, porque ya él entra en el hospital muy grave y salva la vida prácticamente de milagro, que le deja además una secuela que, bueno, arrastrará toda su vida y lo dejarán básicamente en una silla de ruedas, ¿no? Con muletas. Con este atentado a Antonio Cubillo, pues al final el M-Payac va decayendo, supongo, ¿no? Sí. Eliminar a Cubillo era eliminar al M-Payac por ese fuerte personalismo que él tenía, ese liderazgo tan cerrado. Y vamos, hubo distintos intentos por intentar recuperar aquello, pero evidentemente ya el golpe había sido de muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos dejamos muchos temas porque la verdad es que es intensísima toda esta etapa, la vida de Antonio Cubillo. Algo has nombrado por el camino y tenemos un programa, por ejemplo, de la creación de la bandera de las 7 estrellas verdes que la hizo el M-Payac para Canarias. También del Movimiento Canarias Libre tenemos otro programa como antecedente, ¿no?, a esa creación del M-Payac, o por lo menos del independentismo. Y bueno, y tenemos el libro de Sebenzui López Trujillo, que ya está a la venta, está recién sacado, a lo mejor todavía les podría costar encontrarlos en alguna librería, pero en breve va a estar en todas las librerías de Canarias y podrán comprarlo. Antonio Cubillo, del antifranquismo al independentismo africanista. Sebenzui, muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. A ustedes, muchas gracias. Gracias, como siempre, a las voces de Jorge Quintana y Cintia Quintana, la lectura de los textos históricos, así como a la editorial Le Canarien por facilitarnos un ejemplar del libro para la documentación. Del montaje se ha encargado el equipo técnico de la Radio Canaria.
Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.